Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva serie sobre el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. En el año 1531, Martín Lutero dictó 41 conferencias a sus seminaristas sobre esta epístola. Ya para el año 1531, Lutero ya era un teólogo del Evangelio, ya él había desarrollado su doctrina evangélica, y aunque el Papa todavía lo estaba buscando para llevarlo a Roma y sentenciarlo a muerte allá, Lutero se dedicó plenamente a la preparación de seminaristas, de nuevos pastores que pudieran predicar el Evangelio a lo largo y a lo ancho de la Europa conocida de aquel tiempo. Y es otra historia por aparte que no la comentaré acá, sino que también hubo varios, por no decir docenas, de misioneros, no solamente seguidores de Lutero en Alemania, sino de Inglaterra, España, Bélgica, Suiza y otros países, que ya para el año 1565 y 1570 habían llegado a la cercanía de Cartagena de Indias y poco después a Lima, Perú. Pero esa es otra historia que contaré en otra ocasión. En la pantalla ustedes tienen este comentario tal cual fue publicado en el año 2011 por este servidor. Yo soy el traductor de este comentario, un comentario de aproximadamente casi 600 páginas del latín al español, y el año pasado también terminé la traducción de este tomo del latín al inglés y ha sido publicado por la casa publicadora 1517.org. En este comentario, Lutero explica tal cual nunca jamás se ha vuelto a explicar la doctrina fundamental de la Iglesia cristiana, la justificación por la sola fe. Yo digo nunca jamás se ha vuelto a explicar de esta manera porque Lutero hace una exégesis profunda de la epístola a los Gálatas del apóstol Pablo, y hace una exégesis en torno también a su ambiente religioso, político, social, en el cual él se enfrenta contra la teología de la Iglesia romana de aquel tiempo. Y este comentario está repleto de ese otro diálogo que también se lleva a cabo dentro del comentario. Así que yo voy a leer partes selectas de este comentario como si fuera Lutero, doctor en teología. Y aquí tienen a Haroldo Camacho ahora simulando a Martín Lutero, doctor en teología. De paso, en el tiempo de Lutero, este gorro que tengo puesto se le otorgaba a los que alcanzaban el título de doctor en teología. Claro que venía con una toga y un listón rojo para indicar el doctorado en teología. Así que bueno, su servidor también tiene un doctorado en esa materia, de tal modo que es así como yo conseguí aquí este gorrito para lucirlo de vez en cuando, y lo voy a lucir ahora que voy a estar leyendo porciones del comentario de Martín Lutero. Hoy estoy leyendo de una porción de su comentario sobre Gálatas 2,
16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Así que esta parte está tomada de Gálatas 2:16. Y tal vez se les pueda hacer difícil seguir la lectura porque la letra está muy pequeña, y para la próxima espero hacer la letra un poco más grande. La parte que voy a leer tiene que ver con la exposición de Lutero sobre la doctrina central de salvación según la Iglesia romana de aquellos tiempos. Así que, sin más explicaciones, la teología de los eruditos papales, comúnmente conocidos como los escolásticos. Por tanto, se debe condenar esa impía y perniciosa opinión de los eruditos del Papa. Esta opinión atribuye gracia y remisión de pecados al mérito ganado por obrar una buena obra. Dicen ellos: una buena obra hecha antes de la gracia te capacita para ganar el meritum de congruo, o gracia que te ganas por hacer una obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, una vez que se obtiene esa gracia, la siguiente buena obra te encamina a merecer la vida eterna como paga por hacer cosas dignas ante Dios. Es una deuda que Dios incurre y la paga con lo que ellos llaman el meritum de condigno, o mérito por ser digno. Por ejemplo, digamos, cierto individuo se encuentra en pecado mortal y vive fuera de la gracia, pero de su propia buena inclinación, su propia naturaleza, hace una buena obra, tal como decir o escuchar misa, dar limosna o cosa parecida. Esa persona ahora es congruente, hace algo conforme a la voluntad de Dios, y por tanto se gana el mérito de la gracia de conformidad con Dios, el meritum de congruo. Cuando de este modo se gana la gracia, de allí en adelante puede hacer obras dignas de merecer la vida eterna. Por la primera, Dios no es deudor. No obstante, debido a que Dios es justo y bueno, le corresponde aprobar esa buena obra, aunque se haya obrado en pecado mortal. Pero de aquí en adelante, Dios es deudor y tiene que pagar con gracia. En contraste con la primera obra, en las buenas obras que seguirán, Dios se convierte en deudor y tiene la obligación de pagar con vida eterna. Pues ahora ya no es solamente una obra del libre albedrío, hecha de acuerdo con la intención requerida por la obra. De allí en adelante, las obras que siguen son hechas por una gracia gratificante, es decir, en amor. Esta es la teología del anticristo, la cual expongo aquí a fin de explicar más claramente los argumentos de Pablo. Cuando se comparan dos temas opuestos, se comprenden mejor. Además, así todos pueden ver cuán lejos de la verdad se han extraviado estos guías ciegos y se han desviado del camino estos guías de los ciegos. Mediante esta impía y blasfema doctrina,
Ellos no solo han oscurecido el Evangelio, sino que lo han hecho desaparecer y enterrado a Cristo por entero. Este asunto es así. Digamos que yo, viviendo en pecado mortal, hago una muy pequeña buena obra. Pero por ser buena, no importa cuán pequeña, gratifica a Dios. Además, no solo la hice de acuerdo con la intención misma de la obra, sino me he demostrado capaz de hacer algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso Dios me concede la gracia del meritum de congruo, mérito por estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Una vez que recibo ese mérito, quedo capacitado para hacer otras buenas obras que ahora se hacen de acuerdo con la gracia de Dios, es decir, con las obras del amor. Como resultado, se me concede el derecho de adquirir la vida eterna. Entonces, ¿por qué ahora voy a necesitar la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la promesa y la muerte y victoria de Cristo? De ser así, lo que Cristo hizo no vale para nada y sus beneficios quedan anulados. Pues lo que tengo es mi libre albedrío y el poder de hacer buenas obras. Primero me gano el mérito que me pone de acuerdo con la voluntad de Dios, el meritum de congruo, y luego me gano la vida eterna por los méritos que me hacen digno, el meritum de condigno. Tales colosales y horribles blasfemias se les habrían planteado los turcos y judíos, pero no pertenecen en la iglesia de Cristo. Por esos argumentos es patente que el Papa con sus obispos, doctores, sacerdotes, en todos sus temas religiosos, no tienen ni el más pequeño conocimiento ni aprecio por las cosas sagradas, pues no velan por la salud del rebaño. En vez, lo abandonan, pero no sin antes hacerlo pedazos. Pero si hubieran visto, aunque en neblinas, lo que Pablo llama pecado y lo que llama gracia, jamás hubieran obligado a la gente a creer tales abominaciones y malditas mentiras. Por pecado mortal solo entendieron las obras externas perpetradas contra la ley, como asesinato, robo y cosas similares. Pero no podían ver que darle la espalda a la verdad, odiar y despreciar a Dios en el corazón, la ingratitud, murmurar contra Dios en el corazón y resistir la voluntad de Dios también son pecados mortales. Tampoco pueden ver que la carne no hace nada más que pensar, hablar o cualquier otra cosa, sino oponerse a Dios y favorecer al diablo. Si pudieran haber visto estas enormes pestes, tan arraigadas en la naturaleza del hombre, no se hubieran inventado en las impías tonterías del mérito de congruo y el mérito de condigno.